¿Para qué H es la matriz dada de 3 por 3, no invertible? Se nos pide que hallemos todas esas H. Recordemos que una matriz no es invertible si no tiene una inversa. Recuerde también que una n sobre n. La matriz A es invertible si y solo si el determinante de la matriz A no es igual a 0, lo que significa que para responder a esta pregunta, necesitamos encontrar la determinante de lo dado en una matriz de 3 por 3, ponlo igual a 0 y resuelve H. Defina el determinante si la matriz A es una matriz cuadrada de n por n, y matriz A sub I es la matriz después de eliminar la fila I y la columna J, el determinante de la matriz A es igual a la suma. Desde J es igual a 1 hasta n de menos 1 elevado a la potencia de I más J, multiplicado por la entrada de como sub I, multiplicado por el determinante de la matriz A sub I. Para encontrar el determinante, podemos seleccionar cualquier fila. Sin embargo, en este caso, sea más fácil seleccionar la fila 2 porque observe la fila 2 contiene dos entradas con 0. Entonces, para volver a configurar esto, necesita encontrar el determinante de la matriz dada de 3 por 3. Ponlo igual a 0 y resuelve para H, nuevamente usando la fila 2. La primera entrada de la fila 2 está en la fila 2, en la columna 1. Aplicando la fórmula, tenemos menos 1, elevado a 2 más 1, multiplicado por la entrada de 0. Nuevamente, dado que tenemos una entrada de 0, este producto será 0. Pero voy a seguir adelante y prepararlo para practicar, de modo que tengamos veces un determinado de la matriz después de eliminar la fila y columna de la entrada de 0. Lo que significa que eliminamos fila 2 y columna 1. Eso nos deja con la matriz de 2 por 2 con las entradas 1, 1, 1, H. Y luego tenemos más, ahora pasa a la segunda entrada de la fila 2, que es H en la fila 2, columna 2. Y por lo tanto tenemos negativo 1, aumentó la potencia de 2, más 2, veces la entrada de H, multiplicado por el determinante. Nuevamente, si la matriz, después eliminando en este caso, la fila 2, la columna 2. Dándonos la matriz de 2 por 2 con entradas H1, una H. Y además, ahora nos movemos a la última entrada de la fila 2, que es la entrada de 0 en la fila 2, columna 3, lo que nos da negativo 1, elevado a la potencia de 2 más 3, multiplicado por la entrada de 0. Y nuevamente, el producto será 0 aquí. Pero continuaremos y terminaremos con esto, y diremos lo determinante de la matriz de 2 por 2, tras eliminar la fila 2, la columna 3, que nos da la matriz de 2 por 2 con entradas, H1, 1, 1. Y nuevamente igualamos esto a 0 y resuelve H simplificando, sabemos esto el primer producto será 0, y luego tenemos más negativo 1 a la cuarta potencia es positivo 1 por H, lo que nos da H y luego multiplicado por un determinante de la matriz de 2 por 2 que es igual a H veces H menos 1 por 1. O H al cuadrado menos 1. Y este último producto también es igual a 0 porque tenemos un factor de 0. Y porque tenemos menos 1 elevado a 5, tendríamos menos 0 igual a 0. Simplificando, simplemente tienen H veces la cantidad H al cuadrado menos 1, es igual a 0. H al cuadrado menos un factor es una diferencia de cuadrados, que nos da H por la cantidad H más 1, multiplicado por la cantidad, H menos 1 es igual a 0. Observe que hay tres valores de H para los que el producto es igual a 0. Tenemos H igual a 0 desde el primer factor. Tenemos H igual a menos 1 del segundo factor. Y tenemos H igual a positivo 1 del último factor. Así que hay tres valores de H que hacen que el dado sea de 3 en 3 matriz no invertible, es decir, si H es alguno de estos tres valores, la matriz dada de 3 por 3 no tiene un inverso. Espero que esto te haya resultado útil.